Y vamos a entrar ya directo al tema. El tema de hoy es gozo y fe. Gozo y fe para los que les gusta anotar ahí. El título de la conferencia es Gozo y Fe. Y yo quiero preguntarte, hoy ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás de ánimo? Se escuchó muy decidido eso, muy fuerte, pero precisamente de eso se trata la conferencia del día de hoy. ¿Por qué a veces no sentimos ese gozo, ese ánimo en nuestras vidas? Cuando de antemano sabemos que ya ganamos, así como en los partidos de fútbol. Nuestro Dios es tan maravilloso, tan bondadoso, tan misericordioso, que nos ha regalado la vida eterna. Y te tengo una noticia: ya no hay que hacer nada, ya todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una esperanza de vida eterna, tenemos un Dios que nos perdona, tenemos un Dios proveedor. Pero entonces, ¿por qué no estamos tan gozosos? Entonces, esta conferencia se llama Gozo y Fe, pero yo te podría preguntar, ¿qué es primero, el gozo o la fe? Yo creo que primeramente, para poder tener un gozo genuino y un gozo que sea nuestra fortaleza, primero debemos de estar confiados y tener la certeza de lo que estamos creyendo. Amén. Entonces, vamos a empezar a hablar de la fe. Ya hemos escuchado muchas predicaciones de la fe, y como hemos estado haciendo en algunas conferencias, vamos a decir qué no es la fe y qué sí es la fe. Algo que se le llama desmitificar. Está de moda esa palabra, creo. Desmitificando qué es la fe. Porque es importante que tengamos bien claros los conceptos y sepamos por dónde estamos caminando con nuestro Señor. Entonces, primeramente vamos a definir qué es la fe, pero para eso tenemos que saber que hay dos tipos de fe. Hay una fe natural, una fe con la que todos nacemos, y una fe espiritual. La fe natural ya la traemos. Dios nos diseñó así, y conforme vamos creciendo, vamos viendo que las cosas suceden, que tienen una consecuencia, que tienen un origen. Y ya sabemos, por ejemplo, que si a mí se me cae esto y está abierto, pues se va a derramar el agua. O ya sé que si acelero mucho en el auto, puedo tener un accidente. Ya sé, o sea, hay cosas que nuestros sentidos, que nuestra experiencia, que nuestra propia vista nos dice qué va a pasar y qué va a suceder, y ya las damos por descartado. Ya sabemos que eso va a suceder. Y así nos movemos y así vamos por la vida. Tenemos esa fe natural. Pero la fe que quiere Dios que nosotros aumentemos y que tengamos es la fe espiritual. Y déjame decirte algo, son contrapuestas totalmente. Fíjate que yo antes pensaba que al venir a los pies de Jesús, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, lo que pasaba era que esa fe natural se aumentaba, se potenciaba. Y entonces, porque por ahí hay algunos versículos, y ahorita vamos a ver, que a veces nos dan a entender eso, ¿no? O a veces nosotros creemos pensar o interpretarlos de esa forma, en donde decimos, bueno, pues yo ya traigo un poquito de fe, ya tengo una fe, y entonces ya ahora yo conozco de la palabra de Dios y Dios está conmigo, y entonces esa fe va a aumentar. Y entonces, pues con tantita fe que yo tengo y más la fe que me da Dios, pues ya tengo más fe. Pero déjame decirte que no funciona así. Son totalmente opuestas. La fe natural, como se los dije, está basada en experiencias, está basada en nuestros conocimientos, está basada en lo que sabemos, en lo que hemos experimentado, en nuestros sentidos, lo que podemos palpar, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Y la fe espiritual es totalmente distinta. Es algo distinto totalmente.
Es algo que no se basa en nuestros sentidos. Es algo que no se basa en lo que vemos. Es algo que no se basa en nuestros conocimientos ni en nuestras experiencias. Porque si no, imagínense, hemos oído hablar de los campeones de la fe, ¿no? De hecho, por ahí en las Escrituras hay un versículo, hay un capítulo muy interesante que habla de las personas que fueron justificadas por la fe en el Antiguo Testamento. Y si esas personas hubieran hecho lo que yo pensaba hace muchos años, que era, pues voy a utilizar mi fe más la fe de Dios, voy a hacer un mix ahí, y entonces ya voy a tener una gran fe, no hubiera pasado lo que pasó con ellos. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le dice que tiene que entregar en sacrificio a su hijo, él obedece a Dios contra toda lógica. Cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo, también todo el conocimiento de ese momento, toda la experiencia de ese momento. Cuando Dios le dice a Moisés, pon tu vara sobre el mar, nunca había sucedido algo así. Y Dios hizo un milagro. Y así hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que abandonar esa fe natural, que tuvieron que dejar lo que sus sentidos les estaba diciendo en ese momento, lo que su vista les estaba diciendo en ese momento, lo que su experiencia les estaba diciendo en ese momento, y tuvieron que abandonarse en las manos y en el poder de Dios. Entonces vamos a ir rápidamente a Hebreos 11:1, por favor. Todas las citas que vamos a ver hoy están en la versión Reina Valera 1960, y vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras acerca de la fe. Y fíjense que la fe es una de las cosas que más está estudiada y más viene descrita en la palabra de Dios. Las citas vienen acá arriba para que no nos tardemos mucho tiempo en buscarlas y avancemos más rápido. Hebreos 1:11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Desde ahí ya tenemos una clara diferencia entre lo que es la fe natural y la fe espiritual. La fe natural está basada en mis sentidos, principalmente la vista. La fe natural se basa en las experiencias, pero la fe espiritual, la fe de Dios, ¿qué dice? Es la convicción de lo que no se ve. Entonces, primer cosa que vamos a quitar de nuestra mente: la fe es algo que proviene directamente de Dios. La fe espiritual proviene directamente de Dios y no tiene nada que ver con la fe que yo tengo. Y es algo que no voy a poder sentir, conceptualizar con mis sentidos, es algo que no voy a poder tal vez entender a veces, pero que lo tengo que creer, que tengo que estar cierto. Dice ahí certeza. La certeza, ¿qué es la certeza? Es cuando sabemos que algo va a pasar. Como les decía al principio, si yo muevo esta tablet y la pongo así, se va a caer. Tengo la certeza de que se va a caer. Y lo que quiere Dios es que veamos esa fe espiritual como eso, como la certeza de cosas que van a suceder. Y empecemos a basar nuestra vida y a caminar en nuestra vida dirigida hacia esa fe espiritual y hacia esa certeza de esas cosas que Dios nos promete. Entonces, ya tenemos la definición de lo que es la fe. Y la pregunta es, ¿cómo le hago para tener fe espiritual? Porque la fe natural ya la tengo. La respuesta es dejando que Dios venga a mi vida, dejando que Él sea el dueño de mi vida y aceptándolo como mi único y suficiente Salvador. En ese momento, el Señor deposita en nosotros una semilla de fe. En ese momento Dios viene a nuestras vidas y nos otorga esa medida de fe espiritual que necesitamos. Y a partir de ahí, Dios quiere que esa fe vaya creciendo y vaya creciendo. Otro concepto importante al estudiar la fe
es que sin esta no es posible agradar a Dios. Vamos a ir a Hebreos 11:6, por favor. ¿Quién quiere agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay algo importante. Si pretendemos caminar con Dios, tener una relación con Dios, seguir su palabra, empezar a crecer en Él, tenemos que estar ciertos que Él existe. Si no, entonces déjame decirte que tenemos que regresarnos un poquito más atrás y entonces desde atrás empezar a ver qué está pasando. Pero es importante entonces que tengamos por lo menos esa certeza de que Dios existe. Y que Él recompensa, como dice aquí, Él es galardonador de los que le buscan. Tenemos que empezar desde ahí. Si tenemos eso, si tú me puedes decir en esta mañana, yo creo en Dios. Y por cierto, hay algo importante. Sería conveniente que fuéramos cambiando un poquito nuestro lenguaje. Fíjense que la palabra creer es una palabra que indica un acto de fe. Un acto de que yo no lo he visto, yo no lo he sentido, yo no lo he experimentado, pero yo creo. ¿Qué les parece si de ahora en adelante empezamos a cambiar esa palabra de creer? Y decimos, yo estoy cierto que Dios existe. Yo estoy cierto que Dios recompensa. Yo sé que Dios existe. Cambia un poquito el sentido de las palabras. Yo estoy trabajando en esa parte. Cuando en mi trabajo me preguntan de qué religión soy y tengo la oportunidad de hablar con mis compañeros, con mis jefes, trato de no decir yo creo en Dios. Yo mejor lo que digo es, yo sé que Dios existe. Yo he comprobado el poder de Dios en mi vida. Yo he comprobado su amor y su misericordia en mi familia. Yo he comprobado y he visto y he experimentado su misericordia y su amor en esta congregación. Y entonces las personas que están a nuestro alrededor dicen, no, pues entonces ya no es de que creas. Entonces ya tú tienes una experiencia que te ha permitido experimentar más directamente lo que es Dios. Entonces, en base a eso, ya sabemos qué es la fe, ya sabemos que tenemos que tener por lo menos esa convicción de que Dios existe para poder caminar con Él. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a empezar a quitar esos conceptos un poquito distorsionados que hemos tenido de la fe y vamos a corregirlos. Uno de ellos es vivir por la fe. Anteriormente, hace muchos años, yo cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, escuchaba el concepto, las frases de mira, ese hermano vive por la fe, ese hermano también vive por la fe, aquel también vive por la fe. Y normalmente esta expresión se utilizaba para personas que se dedicaban de tiempo completo a la obra de Dios, ¿no? Decían, él vive por la fe. ¿Pero qué crees? Que ese es un concepto que tenemos que alinear, porque todos debemos de vivir por la fe. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 7 al 9. 2 de Corintios 5, 7 al 9. ¿Qué dice la Escritura acerca de quién debe de vivir por la fe? Todos, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, ¿quiénes deben de vivir por fe? ¿Solamente las personas que se dedican totalmente a la obra de Dios? No, todos debemos de andar por fe, no por vista. La vida del cristiano debe de ser una vida en donde, fíjense, va a sonar un poco
extraordinario, pero así es, donde debemos de dejar un poquito a un lado nuestros sentidos, nuestras experiencias, nuestra lógica, nuestros conocimientos y empezar a creerle más a Dios. Y eso va a producir en nosotros, una de las cosas que va a producir es gozo. Yo quisiera comentarles que vamos a seguir estudiando en cuanto me toque a mí compartir cómo la fe se relaciona no solamente con el gozo, también con la paciencia, con el amor. Pero hoy vamos a estudiar fe y gozo. Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo deberíamos de andar? ¿Cómo deberíamos de estar dirigida nuestra vida? ¿En base a los conceptos naturales, en base a la lógica, en base a los conocimientos que tenemos? No, nuestra vida debería estar basada en las promesas de Dios, en lo que Él nos dice que somos, cómo somos, a dónde vamos, hacia dónde aspiramos. Así debería de ser nuestro caminar día a día, por fe, no por vista, por fe. Porque si yo me voy por vista, entonces en ese momento yo le voy a empezar a creer más a lo que el mundo me está diciendo, a lo que está sucediendo, a las cosas que me están pasando, a las circunstancias y a los problemas que estoy atravesando, y entonces ahí me voy a atorar y ahí me voy a quedar. Y no voy a permitir que Dios pueda tratar conmigo. Siguiente concepto. Acuérdense que estamos ahorita en la sección de qué no es la fe y qué sí es la fe. ¿Han escuchado esta palabra, esta frase que dice, tienes que dar un paso de fe? Híjoles, a mí esa frase cómo me costaba trabajo anteriormente. Porque normalmente eso lo ocupamos cuando alguien está en necesidad, ya sea económica, necesidad de salud o cualquier cosa. Y qué fácil no es decirle a un hermano, hermano, tienes que dar un paso de fe. ¿Qué significa eso de dar un paso de fe? Entonces, la respuesta es, en realidad todos deberíamos de estar y todos nuestros pasos deberían de estar con fe en Dios. Vamos a ir a Hechos 17:28. El libro de Hechos 17:28. Y no nada más es dar un paso de fe cuando yo tenga una necesidad, cuando yo quiera ver el poder de Dios en mi vida, cuando yo necesite una provisión. Aquí lo dice este versículo, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Por quién vivimos? Por Él. ¿Por quién nos movemos? Por Él. ¿Por quién somos? Por Él. No se trata de dar un paso de fe, se trata de dar muchos pasos de fe. Se trata de que todo nuestro caminar sea basado en la fe espiritual que tenemos en sus promesas. Empezarnos a mover en función de lo que Él dice que somos. Empezar a vivir en función de lo que Dios dice que soy. Empezar a hacer. Fíjense, hay 3 cosas en este versículo: vivir, mover y ser. O sea, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo debería estar enfocado a esas promesas divinas. Entonces la próxima vez que te digan tienes que dar un paso de fe, dile al hermano que te dice todos tenemos que dar un paso de fe, y no solamente es un paso, todo nuestro caminar debe de ser en la fe. Otro concepto que hay que quitar, el concepto de, hasta hay un canto de ese versículo que dice, si tenemos un poquito de fe, como un grano de mostaza, podemos hacer cosas sobrenaturales. Y créeme que yo lo llegué a pensar. Aunque no lo creas, yo llegué a pensar y decir, híjoles Dios, el día que yo tenga tantita fe, como dice Jesús ahí en ese versículo, como el grano de una mostaza, yo le voy a decir a ese monte que se mueva y se pase para allá, como dice su palabra. Yo le voy a decir a ese árbol que se desarraigue de ahí y se pase para acá. Pues, ¿qué crees? Error. Eso es mezclar la fe natural con la fe espiritual. Y aquí viene un concepto importante. La fe que tenemos espiritual
no viene de nosotros. Viene totalmente de Dios. Y lo que podamos hacer y la forma en como Dios se mueva a través de esa espiritual es totalmente obra de Dios. Vamos a leer lo que dice. Vamos a Mateo 17:20. Acuérdense que estamos en la versión Reina Valera 1960. Y este pasaje o esta enseñanza de Jesús se nos muestra en dos de los evangelios, en Mateo y en Marcos. Vamos a ver en Mateo. Hay unas pequeñas interpretaciones según los apóstoles. Dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Precisamente por este versículo luego tomamos esas interpretaciones erróneas, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor Jesús es bien claro, por vuestra poca fe, o sea, por su fe natural, por nuestra fe natural. Por eso las cosas no suceden, por eso no se abren las puertas del cielo, por eso no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas, porque estamos ocupando nuestra fe natural y no estamos ocupando la fe espiritual. Porque dice él, porque si tuvieres fe espiritual, aunque sea poca, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasaría. Vamos a ver cómo lo dice Marcos, es el Evangelio de Marcos 11, 22, 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, aquí ya está un poco más claro, amén. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no durara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que, ahora vamos a repetirlo todos fuertes, lo que diga que, le será hecho, no dice él lo hará. Aquí no dice Jesús, si tuvieras tantita fe, todo lo que digas se va a hacer. No, aquí dice, si tuvieras un poco de fe, lo que tú quieras, lo que tú digas, te será. ¿Por quién va a ser hecho? ¿Por quién crees? ¿Por quién creemos? Por Dios. Entonces, otro tema que se tiene que cambiar en nuestra mente. Nosotros no hacemos nada. Simplemente la fe permite que Dios obre en nuestras vidas. La fe espiritual abre la puerta para que Dios pueda actuar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro vivir de día a día. No es algo que tengamos nosotros y que podamos aplicar y que digamos, tengo mucha fe, voy a hacer que eso suceda. No, así no funciona. Lo real es que dice Dios, si confías en mí genuinamente, si crees en tu corazón y tienes la certeza y confías en mí, yo voy a poder actuar y yo voy a hacer, dice Dios, yo voy a hacer la obra en ti. ¿Vale? Entonces, alineando un poquito esos conceptos, la próxima vez que escuches, ese hermano vive por la fe, o la próxima vez que escuchemos, hay que dar un paso de fe, o la próxima vez que escuchemos, si tuvieras fe tantito, ya sabemos que nada viene de nosotros no podemos hacer nada, todo viene de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Y digo aumentar entre comillas, porque volvemos al mismo concepto. ¿Podemos hacer algo nosotros para aumentar la fe? ¿Yo con mis propias fuerzas puedo hacer algo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. Pero si soy obediente, si somos obedientes y hacemos las cosas que Dios nos dice, puedo permitirle a Dios actuar en mi vida y que esa fe espiritual crezca. Uno de ellos es básico, y quiero andar un poquito en este tema. Dice Romanos 10:17, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces Dios, cuando venimos a sus pies, cuando le decimos, Señor Jesús, te entrego mi vida, toma el control de mi vida, sé tú mi único y suficiente Salvador, en ese momento el Señor pone en nosotros una fe, una medida de fe espiritual. Pero dice en su escritura, vamos a leer Romanos 10:17, así que la fe es por
¿Y qué oír? Amén. ¿Oír las noticias? ¿Oír lo que dice el Instagram, el Facebook, el TikTok, todas esas cosas? Fíjense que esas herramientas en las manos adecuadas son herramientas buenas. Yo creo que la tecnología es buena y Dios la permite para que podamos hacer uso de ellas de forma correcta. Pero ¿por qué no invertir más tiempo en leer su palabra? ¿Por qué no dejar a un ladito el celular, la TV, y dejar de escuchar lo que nos está diciendo el mundo y mejor escuchar lo que dice Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué le creemos más a veces a lo que dicen las redes sociales, a lo que está diciendo la conversación mundial? ¿Y por qué no callamos esas voces y mejor escuchamos la voz de Dios? ¿Qué es lo que nos tiene que decir Dios en su palabra? Y pareceríamos retrógradas o atrasados o no modernizados, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabías que la persona más inteligente del mundo, o la que fue, ocupaba más tiempo en leer la palabra que en otra cosa? ¿Han oído hablar de Isaac Newton? Bueno, pues esta persona es la que descubrió la ley universal de la gravedad. Esa ley es en la que se basa toda la física, prácticamente todo el conocimiento actual de electrónica, de computación, de medicina, prácticamente todos los avances tecnológicos importantes están basados en esa ley. ¿Y qué crees? Esta persona ocupaba más tiempo de su día en leer la palabra de Dios que en sus investigaciones. Así como lo escuchas. Albert Einstein, que desarrolló la teoría de la relatividad, también está basado en esa ley universal de la gravedad. Entonces, si la persona que humanamente ha sido la más inteligente o la que ha descubierto las cosas más importantes le dedicaba más tiempo a leer la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no? ¿A poco somos más inteligentes que él? Puedes meterte ahí a internet a preguntar ahí de Isaac Newton. ¿Cuánto tiempo le dedicaba diariamente a leer la palabra de Dios? Y estoy seguro que eso le permitió hacer los descubrimientos que él hizo. Porque todo proviene de Dios. Porque toda la ciencia y el conocimiento que tenemos actualmente proviene de Dios. Solamente los científicos actuales lo único que están haciendo es descubriendo apenas la base de todo lo que Dios tiene y todo el conocimiento que Dios tiene. Entonces, vamos a dedicarle más tiempo a la palabra de Dios, porque ahí está la respuesta a todo. Hay veces que escucho yo hermanos que dicen, necesito una profecía, necesito que Dios me hable, necesito que Dios me mande una señal para poder hacer algo, hacer aquello. Pero ¿por qué? Si tenemos la palabra de Dios, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos? ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios y vemos ahí que ahí está la respuesta a todo, absolutamente a todo? Y ¿sabes qué? Aparte, la palabra de Dios está viva. ¿Qué significa esto? Que no pasa, no pierde vigencia, no es algo anticuado, no es algo que dices, eso es para los viejitos, brother. No, ¿qué me estás hablando, brother? Aquí estamos hay que ver qué nos dice el TikTok, el Instagram, ahí está el ChatGPT. A ver, pregúntale a ChatGPT a ver qué dice. ¿Qué hago? Eso déjame decirte que sí es una abominación. Nosotros como cristianos no deberíamos de hacer eso. Creo que Dios, imagínate que Dios experimenta o que Dios siente cuando un cristiano prefiere preguntarle a ChatGPT que ir a la Biblia. O que escuchar la predicación de alguien reconocido que sabemos que es de buen testimonio. Ahí es donde podemos ocupar esas herramientas para cosas poderosas. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39.
Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué dice? Vamos a decirlo fuerte, ¿qué tenéis? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso sí vale la pena leer. Pero ¿saben por qué no lo hacemos? A veces me da la impresión de que no le estamos creyendo a Dios. Porque si creemos realmente lo que nos está diciendo esta palabra, entonces estaríamos ahí metidos. Ahí está la vida eterna. ¿Qué más queremos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es qué? Otra vez, ¿es qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjame decirte que estamos viviendo una época en la que actualmente ya no sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Y sabes qué? Bueno, eso es lo que pretende el mundo. Y otra cosa, actualmente ya no sabemos si lo que estamos viendo es real o no es real. Dime si no se está cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que llegará el tiempo en que los hombres a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Y está llegando ese tiempo. Les voy a platicar una anécdota. Yo compré la camioneta que traigo, la compré en una compañía que se llama Kavak. Y ya pues me salió buena la camioneta y ya la traigo. Y esa compañía trae, lo estoy haciendo comercial, ¿no? La compañía. Esa compañía tiene un programa que después de un tiempo te habla y te dice, oye, ¿quieres cambiar el carro que compraste? Obviamente todo es negocio, ¿no? Entonces te toman a cuenta el carro y para que compres otro y pues ahí estés endeudado y pagando, ¿no? Pero bueno, entonces me llega una llamada y me dice, ¿tú eres Raúl? Sí. ¿Tú compraste un auto? Sí. Pues mira, te damos por ese auto tanto. ¿Cuándo quieres que vayamos a programar una verificación de tu auto? Para ver si está en buenas condiciones, nos lo puedes vender, te damos el dinero y te compras otro. Y yo me quedé pensando, híjoles, pues suena muy buena la oferta. Cambiar la camioneta por una más nueva, ya estaba yo, ¿no? Y le digo a esta persona, pues déjame pensarlo. ¿Qué le parece si me vuelvo a marcar mañana? Y ya le doy una respuesta. Ah, bueno. Pasa 1 hora y media, me vuelve a entrar una llamada. ¿Y qué creen? Que me vuelve a decir exactamente lo mismo. Hasta ese momento me di cuenta que estaba hablando con un robot. No estaba hablando con una persona. Y yo juraba que estaba hablando con una persona. Cuando me empezó a decir las mismas contestaciones en el mismo tono de voz y las mismas respuestas, dije, wow. Y seguramente todo el tema de las redes sociales va por ahí. Yo que me dedico a lo de la informática, sí logro todavía logro distinguir los videos cuando son hechos por inteligencia artificial y cuando no, pero me cuesta trabajo, ya me cuesta trabajo. Algo que no sucedía. Actualmente ya, yo creo que a lo mejor ya hemos visto cosas en video, en la tele, fotos, que ni siquiera son reales. Y ya las estamos creyendo. Fíjense de qué tamaño es la trampa del enemigo. En estos tiempos, donde aparentemente la línea de lo que es y no es, la línea de lo que es bueno y lo que es malo, cada vez es más delgada, es cuando más debemos de ir a la palabra de Dios. Es cuando más debemos de escudriñar las escrituras. No es una pérdida de tiempo. Niño, joven, hermano, de cualquier edad,
todos deberíamos de estar escudriñando la palabra de Dios, porque es una palabra que no pasa de moda, es una palabra vigente. Dice su palabra que sus palabras no pasarán nunca, nunca. Todo lo demás va a pasar, pero su palabra no pasará. Y es una palabra viva, porque yo cada vez que abro la Biblia y leo un versículo, cada vez me enseña a Dios algo distinto. Es increíble cómo la palabra de Dios te puede decir en un versículo 1000 cosas. Por eso la palabra de Dios está viva. Y por eso es eficaz. Y por eso necesitamos hoy más que nunca estar yendo a la palabra de Dios. Y eso va a dejar que la fe espiritual crezca, que Dios deposite más fe en nosotros, y que le podamos creer más a Dios, creámosle más a Dios que a lo que nos está diciendo el mundo. También le podemos pedir a Dios que aumente nuestra fe. Vamos a ir a Lucas 17, del 5 al 6. Acuérdense que estamos viendo cómo Dios aumenta nuestra fe espiritual. Dice Lucas 17, del 5 al 6. Dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres, lo que habíamos visto, ¿no? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Sí podemos pedirle a Dios que nos aumente la fe espiritual. Y si lo hacemos de corazón, seguramente Dios lo va a hacer. Otra forma es poner en práctica esta fe espiritual. Vamos a ir a Santiago 2:18. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí el apóstol es: pongamos en práctica la fe espiritual. Y una forma, por ejemplo, muy sencilla de poner en práctica la fe espiritual es: vamos a hacer esto. ¿Qué les parece si esta semana practicamos pasar más tiempo en la palabra de Dios que en el TikTok, que en el Instagram, que en el Facebook? ¿Qué pasaría? ¿Qué les parece si hacemos ese experimento esta semana? ¿Quién se une conmigo en ese reto? A ver, levante la mano. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. El lunes, cuando agarres el celular, no te estoy diciendo que no lo hagas. O sea, no te estoy diciendo que no veas Facebook, que no veas Instagram, que no te estoy diciendo eso. Solo te estoy diciendo que pases más tiempo leyendo la palabra de Dios. Toma el tiempo de cuánto tiempo te pasas viendo eso. Pues me pasé 25, 30 minutos. Ok, vamos a meterle 30 minutos a la palabra de Dios. ¿Saben qué va a pasar? Después ya no vamos a querer ver esas cosas. Porque dice su palabra que es lámpara a nuestros pies. Dice la palabra que con qué limpiará el joven su camino, con leer su palabra. Y créanme, joven que me escuchas, es preferible leer la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Porque ahí hay sabiduría por parte de Dios. Porque ahí vamos a ver quién dice Dios que somos, no lo que dice el mundo, lo que dice Dios de mí. Ahí voy a ver lo que Dios tiene preparado para mí. Ahí voy a ver lo que Dios me está prometiendo. Ahí voy a ver lo que Dios está haciendo por mí, lo que hizo por mí. Y eso me va a dar sabiduría para poder enfrentar el día a día. Me voy a ir más rápido. Promesas en las que debe de estar basada nuestra fe. Les voy a decir las citas por si las quieren anotar. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tenemos todo. Como nos predicaba nuestro hermano el domingo pasado. Cuando el rey les dijo a los amigos de Daniel: si no me adoran, van a morir. ¿Qué dijeron? ¿Así? Pues está bien. De todas maneras, todos nos vamos a morir.
Pero fueron más allá y le dijeron, Dios tiene poder para salvarnos. Y si Dios no nos salva, de todas maneras estamos en sus manos. Ya tenemos la vida eterna. Entendamos que estamos pasando por este mundo de forma pasajera. Esa es la palabra. Pasajera. Nuestra vida, vean nuestra vida como un largo pergamino. Y la vida que estamos viviendo aquí es apenas el principio de ese pergamino. Todo lo demás, lo que sigue, Dios lo está preparando para nosotros. Vamos a ir a Juan 14:2. Creo que me fui un poquito en desorden. Ahí para Natalie. Juan 14, creo que son 3 diapositivas adelante. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto está en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita en este momento? Preparando. Fíjense qué maravilla. Nuestro Dios está preparando el lugar donde vamos a pasar con Él la eternidad. Pero ¿por qué no nos cae el 20? ¿Por qué no lo creemos? Porque no leemos su palabra. Porque estamos más entretenidos en otras cosas. Lo vemos esto como algo muy lejano, lo vemos esto como algo muy poético, lo vemos esto como algo increíble. Es ahí donde deberíamos de estar ahorita escudriñando la palabra y viendo qué va a pasar con nosotros. Viendo que estos 70, 80, 90 años de vida son apenas el principio de toda la vida que tenemos con Él. Entonces, ¿dónde deberíamos de estar invirtiendo más nuestro tiempo? En esa parte de nuestra vida. Vamos a ir a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple todo, suple toda mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es por su misericordia y por su amor. Entonces, y así hay mucho más, muchas promesas. Traía yo como 8. No las vamos a poder ver por el tiempo. Pero con que tú abras la palabra de Dios te vas a dar cuenta de cualquier número de promesas. Y aparte de todo tenemos al Espíritu Santo. Dios, Jesús nos deja a su Espíritu Santo. O sea, por si fuera poco, aparte de que Él nos da su salvación, nos da la vida eterna, nos dice, aquí les dejo al Espíritu Santo para que puedan vivir esta vida. Vamos a ir a Juan 14:26. El Evangelio de Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Bueno, pues para terminar, lo que podemos decir es, yo no sé quién te habló a ti del Evangelio, cómo llegaste a las plantas de nuestro Señor Jesús. Yo fue hace muchos años y yo todavía estaba cuando había una corriente de pensamiento cristiano que te decían, oye, si te conviertes y eres cristiano todo te va a ir bien, vas a tener prosperidad y todo eso, pero déjame decirte que eso no es. Vamos a ver lo que dice Mateo 7:24 al 27. El Evangelio de Mateo 7 del 24 al 27. Son palabras de Jesús y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo te quiero preguntar, ¿las lluvias, los ríos, los vientos vinieron a las dos casas? Los problemas, las tribulaciones, las tormentas,
la escasez, la enfermedad, ¿no van a venir a nuestras vidas solamente porque ya somos cristianos? La respuesta es no. Y el quien te haya dicho que no es así, pues vamos a empezar a cambiar ese concepto. Palabras de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo, no pienses que no va a haber situaciones. No creas que no va a haber problemas. No creas que no van a venir tormentas. Van a venir. Hay algo seguro, van a venir. Pero Dios nos da la oportunidad de cómo enfrentar esos problemas, esas tribulaciones. Nos da la oportunidad de hacerlo con Él o sin Él. Nuestro Señor Jesús nos dice, ¿cómo quieres afrontarlo? ¿Cómo quieres vivir esa vida? ¿Basada en mí o basada en cualquier otra cosa? Pero el final sí es distinto. El final de ambas casas es distinto. El final de la casa del hombre sensato, ¿cuál es el final de esa casa? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la única diferencia, gran diferencia. Son dos casas, a las dos le van a venir ríos, lluvias, vientos, pero una cae y otra no cae. La que no cae está basada en la roca, está basada en las palabras de Dios, está basada en escudriñar su escritura, está basada en creerle a Dios más que al mundo, está basada en confiar totalmente en aquello que Dios tiene para mí. Va a haber dificultades, hermanos. Va a haber tiempos de carencia, va a haber tiempos de enfermedad. Sí, sí va a haber. Pero Dios está con nosotros y Él no nos va a soltar. Cierra tus ojos. Vamos a decirle, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Perdónanos en esta mañana, Señor, porque hemos desperdiciado el tiempo, Señor, en muchas cosas. Perdónanos, Señor. Danos la fuerza, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Danos la fuerza, Señor, para poder escudriñar más las escrituras, Señor. Padre, danos la fe, Señor, para poderte creer más a ti que al mundo, Señor. Señor, que nuestros pasos, nuestro día a día, nuestra vida vaya dirigida siempre con esa perspectiva de vida eterna, Señor. Que todas nuestras acciones, Señor, vayan en función de que un día estaremos delante de ti, Señor. Y pasaremos una eternidad contigo, Señor. Que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, a donde nos movamos, tengamos esa certeza y tengamos esa convicción que estamos aquí de paso, de que estos 70, 80, 90, 100 años que estemos aquí en este mundo son nada de toda la historia que vamos a pasar contigo, Señor. Y que deberíamos de estar más interesados en eso, Señor, escudriñando qué está pasando en tu corazón, qué tienes para nosotros, qué otra cosa, Señor. Perdónanos porque hemos desperdiciado el tiempo, Señor. Y danos la fuerza, Señor. Si hay algo que ya está arraigado en nosotros, algún mal hábito, Señor, alguna cosa, Señor, que no nos deje, pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo le eche fuera, Señor, y que tome el control de nuestros pensamientos, Señor, para que nuestros pensamientos vayan dirigidos a ti, Señor. Si empezamos a leer la palabra y nos da sueño, Señor, te pedimos que nos quites eso, Señor, y nos dé la fuerza, Señor, para poderla escudriñar, Señor. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Señor. Que podamos entenderla, Señor. Que podamos encontrar en ella esa vida eterna que tú nos prometes, Señor.
Tú venciste la muerte, Señor. Con tu sacrificio rompiste el velo, Señor, y ahora tenemos acceso a estar delante de tu presencia, Señor. Y deberíamos de estar gozosos. Perdónanos también, Señor, por no estar gozosos, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que deberíamos de estar brincando de alegría todos los días, a cada momento, porque nos has dado la vida eterna, Señor. Porque somos tus hijos. Perdónanos porque no lo valoramos, Señor. Aumentanos la fe, Señor. La fe espiritual en ti, Señor. Porque la vamos a necesitar, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestro corazón, Señor, y quite todas las cosas, Señor, que no permitan, Señor, que crezcamos esa relación contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, para poder tomar más tiempo, Señor, leyendo tu palabra, Padre, orando a ti, Señor, estando en comunión contigo, Señor. Lo que tú tienes para nosotros y lo que tú tienes que decir de nosotros es más importante que cualquier cosa, Señor. Porque nosotros somos lo que tú dices que somos, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque permites que todavía, Señor, en esta época podamos escuchar tu voz, Señor, y sentir tu presencia. Te damos muchas gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.